Buenos días. Buenos días, Diego. Diego, Buenos días, doctor. buenos Buenos días. días, Buenos días, doctor. Buenos días a todos los alumnos. Diego, ¿ya está listo? Hola, Rosana. Sí, señor. Ya en su marca. Entonces, que comenzamos porque el tema es largo, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Y como dijo el arriero, el camino es largo y culebrero. Diego, quita la que dice ocultar para que salga todo bien. Y los alumnos se les recuerda que tienen que estar con pantalla abierta presente y cerrar los micrófonos. Diego, solo cuando van a Sí, hacer señor. Diego, esto ya se tomó lista. Y Rosana, Sí, ya, doctor. ¿cuántos hay? Hay 36. Ujú. Bueno, entonces, listo, Diego, empecemos, por favor. Buenos días. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esto vamos a empezar diciendo pues que está constituido por un grupo heterogéneo de más de 200 entidades que afectan el parénquima pulmonar de manera difusa, generando distintos patrones de inflamación y fibrosis, pues con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias muy similares, en las que las principales alteraciones anatomopatológicas pues, van a afectar las estructuras alveolo-intersticiales. Vamos a hablar sobre el intersticio pulmonar, pues que está constituido principalmente por tres compartimentos. Tenemos el intersticio subpleural que se encuentra justo por debajo de la pleura visceral y va a recubrir todo el pulmón. Esta a su vez se adentra en el pulmón a través de los septos interlobulillares. Tenemos el intersticio, esto sí pueden ver mi flecha, mi puntero. Sí, ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos el intersticio peribroncovascular, pues que es una malla de tejido conectivo laxo que va a rodear lo que son los haces broncoarteriales. Tenemos también el intersticio intralobulillar, que se va a encargar de unir lo que es el intersticio centrolobulillar y los septos interlobulillares. Y por último, pues tenemos el intersticio parenquimatoso, pues que va a estar localizado entre lo que son las membranas basales del epitelio alveolar y del endotelio capilar. Como clasificación, tenemos ya son una amplia gama de patologías, pero están divididos en tres grupos que son las neumonías intersticiales idiopáticas, que están compuestas por fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial no específica, bronquilitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, neumonía intersticial descamativa, neumonía organizativa criptogénica, neumonía intersticial linfocítica. De causas conocidas o asociadas, las asociadas a enfermedades del colágeno, aquellas causadas por polvos inorgánicos, también conocida como neumoconiosis, las inducidas por fármacos y radioterapia, las causadas por los polvos orgánicos, también conocida como alveolitis alérgica extrínseca o neumonía por hipersensibilidad, y asociadas a enfermedades hereditarias. Y las primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos como sarcoidosis, proteinosis alveolar, microlitiasis alveolar, linfangioleiomyomatosis, eosinofilias pulmonares, histiocytosis X y amiloidosis. Para hablar un poco de la epidemiología, pues existen múltiples causas para la CEPID y los estudios epidemiológicos realizados pues son muy escasos. También difieren entre sí en cuanto a lo que es metodología, clasificación, definiciones, por lo tanto es muy difícil extraer conclusiones. Pero podemos decir que las más frecuentes son la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis, en un 50%. Estas son seguidas por la alveolitis alérgica extrínseca y las asociadas a las enfermedades del colágeno. Dentro de la anamnesis, pues podemos recalcar lo que es edad y sexo. Podemos decir que entre los 20 y los 30 años es más frecuente encontrar lo que es sarcoidosis, histiocytosis,
enfermedades del tejido conectivo y linfangiolidomiomatosis. También podemos recalcar que las fibrosis pulmonares idiopáticas se dan mayormente en mayores de 50 años, las enfermedades del tejido conectivo son más frecuentes en mujeres y la linfangiolidomiomatosis es exclusiva de mujeres en estado fértil. Como antecedentes familiares, pues podemos decir que entre el 0.5 y 2% de los casos de fibrosis pulmonar idiopática son familiares. Otras que son de causas de antecedentes familiares que son de relevancia, pues está la microlitiasis alveolar, neurofibromatosis y sarcoidosis. El tabaco pues está muy relacionado por lo que es la bronquiolitis relacionada a la CEPID, neumonía intersticial descamativa, esteatosis de células de Langerhans y fibrosis pulmonar idiopática. La sarcoidosis y la neumonía por hipersensibilidad raramente se ven en los fumadores. Dentro de la historia ocupacional, pues tenemos que indagar sobre los hobbies del paciente, a qué se dedica, si normalmente se dedica, está en granjas, si se dedica a criar animales pues, que se encuentran normalmente en estos sitios. También debemos preguntar a qué se dedica, y averiguar si posiblemente el paciente se encuentre expuesto a agentes orgánicos o no orgánicos, indagar sobre el medio ambiente en el cual él se desarrolla y también consignar en la historia clínica la fecha de exposición, el tiempo que duró expuesto y siempre tiene que hacerse llevar un orden cronológico. Los fármacos pues son causantes de cierto CEPID, y debe interrogarse al paciente sobre los fármacos que está usando o ha usado, el tiempo que lo usó, la dosis y para qué lo usó. Y por radioterapia pues también cuando los pacientes son sujetos a estos pueden causar ciertos tipos de PID. Dentro de las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal es la disnea de esfuerzo. Durante mucho tiempo esta puede ser la única manifestación que puede tener el paciente y suele ser progresiva. Esta suele asociar alteraciones en la radiografía de tórax. En la mayoría de los pacientes se presenta tos seca y rara vez podemos ver hemoptisis. Dentro de los síntomas respiratorios de aparición subaguda o aguda, hay síntomas respiratorios de aparición aguda o subaguda asociados a fiebre y a otros síntomas sistémicos. También puede haber presencia de estertores crepitantes y acropaquía. Puede haber sibilancias en lo que son las alveolitis alérgica extrínseca y las eosinofilias pulmonares. A medida que la PID progresa puede aparecer hipertensión pulmonar, lo que va a generar un cor pulmonar crónico. Aquí vemos pues ciertas afectaciones sistémicas en las enfermedades pulmonares intersticiales. Vemos que pueden haber afectaciones dérmicas, oculares, musculoesqueléticas, neurológicas, renales, digestivas, cardíacas y hasta endocrinas. En los análisis sanguíneos pues nos ayudan a dar una orientación sobre un posible diagnóstico. Aquí podemos presenciar pues que digamos en la eosinofilia pulmonar pues podemos ver una eosinofilia, un aumento de la lactodeshidrogenasa en lo que es la proteinosis alveolar, hipercalciuria, hipercalcemia en la sarcoidosis. Las enzimas musculares se pueden ver marcadas en lo que es la dermatomiositis y la polimiositis, el anticuerpo anti-Jo1 también la dermatomiositis y polimiositis, factor reumatoide en la artritis reumatoide, anticuerpos anticelulares en lo que es el lupus eritematoso sistémico, anticuerpos anti-ENA, LSCL70 positiva y anticentrómero en la esclerosis sistémica y las precipitinas séricas en la alveolitis alérgica extrínseca. Una aproximación diagnóstica radiológica, podemos ver que hay en ciertas patologías, podemos ver que hay afectación de sitios específicos del pulmón o nos pueden dar ciertas manifestaciones radiológicas que podemos ver. Podemos destacar que, digamos, en la afectación de los campos pulmonares inferiores va a estar predominantemente la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía, la Lyme, asbestosis, enfermedades del tejido conectivo y afectación de los campos pulmonares superiores, la silicosis, alveolitis alérgica extrínseca, sarcoidosis, esteatosis X,
y neumonía eosinofílica. Podemos observar adenopatías ciliares o mediastínicas en la sarcoidosis, derrame pleural en la linfangioliomatosis, en neumonitis por fármacos y radioterapia, enfermedades del tejido conectivo, asbestosis, un tamaño normal o aumentado de los campos pulmonares, en histiocytosis X, linfangioliomatosis, enfisema pulmonar, sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca y neurofibromatosis, y en neumotoras en la histiocytosis X y linfangioliomatosis. Pues como podemos ver, incluso en más de una patología se puede presentar más de un solo signo radiológico. Vamos a hablar sobre lo que son los métodos diagnósticos no invasivos, que son la prueba de función pulmonar y el estudio de imágenes. La prueba de función pulmonar es fundamentalmente para evaluar un diagnóstico, evolución, un pronóstico y controlar la evolución y respuesta a los tratamientos. Se evidencia un defecto ventilatorio restrictivo como consecuencia del aumento del retroceso elástico y trastornos en la difusión pulmonar del monóxido de carbono. En la gasometría arterial, pues puede presentarse un aumento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno con o sin hipocapnia. La más representativa, pues esto es la prueba de la marcha de los 6 minutos, pues ayer María Camila nos explicó en qué consistía, y es una prueba de esfuerzo cardiopulmonar que es sugestiva de supervivencia. Entonces el paciente ante esta prueba pues no va a tolerar el ejercicio y pues el paciente va a presentar una disnea marcada con hipoxemia, y al realizar la prueba el paciente, si llega a presentar una desaturación menor a un 88%, si llega a tener una distancia menor recorrida con respecto a otros, y llega a tener un aumento en lo que es la recuperación de la frecuencia cardíaca, pues esto es sugestivo de malignidad y de poca supervivencia. En la espirometría forzada, pues el patrón funcional se caracteriza por un trastorno restrictivo, pero en algunos también puede ser obstructivo, como en la alergia, alveolitis alérgica extrínseca, sarcoidosis, histiocytosis X, neumonía eosinófila y el linfangioliomatosis. Dentro de las imágenes, pues la radiografía de tórax pues nos va a presentar una evaluación inicial y nos permite dar un seguimiento a los pacientes con EPIC. El 90% pues de los pacientes con EPIC presentan algún tipo de alteración radiológica en el momento del diagnóstico. Normalmente los patrones intersticiales y las imágenes van asociadas a una orientación diagnóstica, y pues la comparación de las radiografías es útil para evaluar el progreso de la enfermedad y darle un seguimiento. Entre los patrones radiográficos que podemos encontrar es el alveolar, vidrio deslustrado esmerilado, nodular, reticular, retículo nodulillar y panal de abeja. Pues aquí hay una esquematización más o menos de cómo son cada uno de los patrones: lineal, reticular, panal de abejas, nodular y retículo nodular. Siempre debe realizarse un TAC de alta resolución, un TACAR, porque en algunos casos podemos presentar unas radiografías normales y la TACAR nos va a dejar ver, como es de alta resolución, nos va a dejar ver mejor el pulmón. Es útil para valorar la extensión de las lesiones parenquimatosas y su naturaleza. Pues hay que tener en cuenta que imágenes reticulares son indicativas de fibrosis y las de vidrio deslustrado de inflamación. Aquí hay un pequeño bosquejo del pulmón para recordar que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Aquí están las cisuras y el lóbulo izquierdo 2 con sus respectivas cisuras. Pues a lo largo de la exposición les voy a hablar bastante sobre TACAR y radiografías. Pues los que ya rotaron con el doctor Barbesi, pues se le va a hacer un poco más fácil identificar lo que les voy a estar hablando, pero pues aquí les traigo un breve resumen de lo que voy a hablar y los diferentes patrones que se van a presentar a lo largo de la exposición. Entonces, para que me entiendan, acá tenemos un patrón nodular en este TACAR, en este corte coronal. Podemos ver, bueno, no necesariamente de las flechas, pero podemos ver si un patrón nodular difuso en ambos pulmones.
Aquí en esta radiografía posterior anterior, acá donde estoy señalando con el mouse, se puede ver aquí mejor el patrón nodular, y en esta radiografía predominantemente es predominantemente basal. El virus esmerilado, pues sí, aquí se puede ver como todas estas zonas son de virus esmerilado, y aquí en todo esto se conoce como virus esmerilado. Opacidades lineales y reticulares. En esta atacar podemos observar todas estas son opacidades lineales. Aquí en esta podemos acá son opacidades reticulares, y acá al centro billar un poquito de opacidades reticulares. Panal de abeja, pues podemos aquí observar donde están las flechas negro, todo esto se le conoce como el panal de abejas, un patrón de panal de abejas. Aquí en esta radiografía posterior anterior lo podemos observar acá, y aquí sí ya está diseminado en todo el pulmón. Empedrado. El empedrado es una combinación de lo que es vidrio esmerilado con patrón lineal. Aquí podemos ver reticular, aquí podemos ver lo que es el empedrado, crazy paving, aquí un poquito, más que todo en esta parte. Bronquiectasias, pues las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios, se llenan, y pues acá podemos ver, estas son típicas bronquiectasias en esta atacar. Acá esto crazy paving, acá podemos observar claramente el crazy paving un poquito más amplio. Estos son quistes, acá quistes son bien delimitados, son redondeados, y acá son patrones nodulares. Como métodos diagnósticos invasivos tenemos el lavado bronquioalveolar, biopsia transbronquial y biopsia pulmonar quirúrgica. El lavado bronquiolar pues nos permite recuperar células y líquidos de lo que son los espacios alveolares distales. Entonces este material pues nos puede ayudar y orientarnos en lo que son el diagnóstico de algunas enfermedades pulmonares. Entonces lo que se hace es hacer un recuento celular diferencial para mirar las características en el citoplasma de los macrófagos, de los antígenos de superficie, el aumento de la histamina, procolágeno tipo 3, ácido hialurónico y mieloperoxidasa. Estas dos son indicativos de malignidad. Esto pues como les dije, aporta datos útiles al diagnóstico y al tratamiento, pero siempre deben valorarse con prudencia y en conjunción con el contexto clínico general del enfermo. El valor clínico del lavado bronquiolar, pues podemos ver que en algunas enfermedades posee un valor diagnóstico como en la proteinosis alveolar, histiocytosis X y eosinofilas pulmonares. Cambio, en otras solo nos va a proveer un valor orientativo como es la sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, asbestosis, neumonitis inducida por fármacos, neumonía organizada criptogénica y neumonía intersticial descamativa o bronquiolitis respiratoria asociada a PIT. Ya más adelante voy a dar como un poquito más profundizando en cada una de ellas lo que se presenta en el lavado bronquial. La biopsia transbronquial es realizada mediante fibrinoscopia para los centros lobulillares, pero no es rentable en neumonías intersticiales idiopáticas. Se realiza biopsia pulmonar abierta por minitoracotomía o por videotoroscopia. Esta se realiza más que todo cuando ninguno de los otros nos ha llevado a un diagnóstico contundente. Siempre se deben tomar dos muestras, una con aspecto macroscópico y otra con aspecto macroscópico normal y patológico. Criobiopsia, pues la obtención de las biopsias del parénquima pulmonar pues a través de la broncoscopia. La criobiopsia pulmonar transbronquial pues reporta ser de gran utilidad en los estudios de las PIP, principalmente cuando no hay una clasificación ya diagnóstica, y es bastante dificultosa en los hallazgos tomográficos y no se ha llegado pues como tal a un diagnóstico certero.
Esta requiere muestras de tejido pulmonar para un estudio histopatológico para así de este modo dar un diagnóstico, pronóstico y tratamiento preciso. Según los estudios realizados a la fecha, pues indican que los tratamientos por criobiopsia son actualmente el procedimiento de elección para el estudio de la SPID de causa no conocida. Biopsia pulmonar quirúrgica pues está indicada principalmente para exclusión de enfermedades neoplásicas o infecciosas, para la identificación de enfermedad potencialmente tratable cuando se presenta un patrón bastante cambiante en la TACAR, para la diferenciación entre fibrosis pulmonar idiopática y neumonía por hipersensibilidad, y pues no está recomendada en pacientes que presenten insuficiencia respiratoria, limitaciones funcionales, una difusión de monóxido de carbono menor al 35% o panalización en la TACAR. Bueno, ya entrándonos en el tema, pues vamos a empezar a hablar sobre las neumonías intersticiales idiopáticas. Ya se las nombré anteriormente, pues ahí para que lo tengan en cuenta y recuerden. Empezando con la fibrosis pulmonar idiopática, pues es la EPID más frecuente, como ya les había hablado en epidemiología, da entre 20 por cada 100.000 varones y 3 por cada 100.000 mujeres. Es de etiología desconocida, crónica y progresiva. La incidencia aumenta con la edad y raramente ocurre antes de los 50 años. Probablemente sea consecuencia de la asociación a agentes externos en individuos con predisposición genética y está altamente relacionada con el tabaquismo. Se debe considerar el diagnóstico en todo adulto con disnea ante el ejercicio que sea progresiva y que no tenga ninguna otra causa aparente. En la exploración física, pues se pueden presentar estertores crepitantes en el 90% de los casos y acropaquía entre un 20 y 50%. Ahí podemos ver una imagen de una acropaquía. En los análisis sanguíneos, pues se pueden evidenciar alteraciones de los marcadores de la inflamación, como son las PCR, la velocidad de sedimentación globular y las gamaglobulinas. El grado de disnea pues se relaciona con depresión, peor calidad de vida y mayor afectación funcional, también un peor pronóstico y mayor mortalidad. Hay que tener en cuenta que las fibrosis pulmonares idiopáticas siempre van a cursar con la patente de neumonía intersticial usual, siempre. Entonces vamos a definir lo que son las neumonías intersticiales usuales. Histológicamente, pues va a haber un patrón que va a ser la evidencia de fibrosis marcada, distorsión de la arquitectura, un panal de abejas con predominio subpleural y distribución paraseptal. También va a haber presencia de parches de pulmón y fibrosis, así como la presencia de foco de fibroblastos. También tenemos que tener en cuenta que debe haber ausencia de lo que son membranas hialinas, neumonía organizada, granulomas, marcada inflamación lejos de la panalización y centrado de la vía aérea. Utilizando el ATACAR, pues se pueden clasificar a los pacientes como la patente típica de NIU, patente de NIU posible o patente inconsistente de NIU. Nos vamos a basar en la patente típica, que es una panelización extensa con predominio en las bases y en la periferia, la presencia de reticulaciones con escaso vidrio esmerilado nos va a dar un valor predictivo positivo del 95%. Entre sus hallazgos característicos están lo que son opacidades reticulares, a menudo asociadas a bronquiectasis de tracción. El panal de abejas es común y es crítico para establecer un diagnóstico definitivo. Para considerar la ATACAR como un criterio diagnóstico, no puede observarse en lo que son micronódulos parenquimatosos, en nodulillos broncovasculares ni áreas extensas de virus esmerilado. En el lavado bronquiolar podemos encontrar neutrofilia con o sin moderada eosinofilia. Aquí podemos ver en estas dos TACAR, en este corte de acción, podemos ver acá un poquito de nodulación reticular acá muy escasa y pues predominantemente sí se puede observar lo que es el panal de abeja. Todo esto. En este ATACAR corte coronal, pues también podemos observar lo que son un poco de nodulaciones en la parte superior.
Y en la parte basal podemos sí observar claramente lo que son el panal de abejas. En los pacientes con la presencia de NIO en la biopsia pulmonar deben cumplirse los siguientes criterios. Exclusión de otras causas conocidas de NIO, de PIT, alteración en la exploración funcional respiratoria, como es la alteración de un tipo restrictivo o disminución del intercambio gaseoso, puede estar la presencia de un aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno y disminución de la difusión de monóxido de carbono, y alteraciones típicas de la enfermedad en la radiografía de tórax o tacar. En aquellos pacientes que no contemos con una biopsia pulmonar, pues se deben cumplir los siguientes 4 criterios mayores y los 3 menores para el diagnóstico. Entre los criterios mayores tenemos exclusión de otras causas conocidas de PID, alteración a la exploración funcional respiratoria, alteración típica de la enfermedad en la tacar y ausencia de alteraciones en el lavado bronquiolar que indiquen un diagnóstico alternativo. Entre los criterios menores, pues será superior a los 50 años, disnea de esfuerzo de comienzo insidioso no explicada por otra causa, una duración de los síntomas que sea mayor a los 3 meses y presencia de estertores crepitantes bivasales, inspiratorios y persistentes. Pronóstico y tratamiento. El 50% de los pacientes fallecen a los 3 o 5 años del diagnóstico. Es una enfermedad con mal pronóstico. Anteriormente se tenía una terapia triple clásica compuesta por glucocorticoides, azathioprina y... se me fue el otro. Bueno, pero anteriormente está estandarizada pues una dosis de 150 miligramos de nintedanib, que ha tenido un perfil aceptable de seguridad y tolerabilidad, reduciendo las exacerbaciones agudas. Según los más recientes estudios, pues es altamente eficaz para el tratamiento de la fibrosis pulmonar y hepática. También tenemos la pirfenidona, 1.8 gramos al día. Entre los efectos secundarios de estos medicamentos podemos encontrar los efectos más que todo gastrointestinales. Más comúnmente podemos encontrar lo que es diarrea, seguido de náuseas y de vómito, especialmente con la pirfenidona. En la neumonía intersticial no específica, pues la clave diagnóstica es la homogeneidad temporal. Esto puede ser en un 60% de los casos idiopática o asociarse frecuentemente a enfermedades del tejido conectivo, neumonía por hipersensibilidad o toxicidad pulmonar por fármacos. En personas de 40 a 50 años, pues es mayormente presentada con un predominio en el sexo femenino. Es insidiosa subaguda con la presencia de tos y disnea de esfuerzo. En un 50% de los casos podemos encontrar síntomas sistémicos y en un 30% acropaquías. En la tacar podemos observar opacidades reticulares, bronquiectasis de tracción, distribución subpleural y basal, vidrio mediado, una línea de 1 centímetro de respeto subpleural en el 20% de los casos y áreas parciales de consolidación. Acá podemos ver claramente bronquiectasias. Acá bronquiectasias en este corte axial. Opacidades reticulares con vidrio esmerilado. Acá, sí, claramente. Y acá podemos ver, pues, como me dice el doctor, haciendo un pequeño acto de fe, lo que es la línea de respeto subpleural. Y acá principalmente en basal, bilateral, en esta tacar corte coronal. Dentro de la anatomía patológica, pues tenemos que hay diversos grados de inflamación y fibrosis, por lo que se utilizan las variantes celular y fibrosante para la clasificación. Como ya les había dicho anteriormente, la clave diagnóstica es la homogeneidad temporal, hay que tenerlo en cuenta, y los hallazgos en el líquido bronquiolar son variables y no son diagnósticos.
Como tratamiento, pues tenemos los glucocorticoides, prednisona o iguales por vía oral de 1 miligramo kilogramo de peso con un máximo de 80 miligramos durante un mes, que se va a disminuir a ración de 10 miligramos cada 15 días hasta lograr una dosis de 20 miligramos día. 2 semanas después se va a disminuir de forma progresiva hasta 5 o 10 miligramos en días alternos, hasta la resolución clínica y estabilización de las pruebas funcionales. De no funcionar este tratamiento, se le agrega azathioprina. Más adelante les comentaré cuál es la dosis, pero para que tengan en cuenta. Neumonía con organización criptogénica. Esto afecta predominantemente el espacio alveolar, los conductos alveolares y la pequeña vía aérea, aunque también puede presentarse un intersticio engrosado. Está asociada a infecciones, toxicidad por fármaco, enfermedades del tejido conectivo, exposición a tóxicos, neumonía por hipersensibilidad, neumonías eosinofílicas. Afecta a hombres y mujeres por igual, usualmente entre los 50 y los 60 años. Tiene síntomas más frecuentes, los clásicos de la PIT, tos y disnea, pues de aparición aguda o subaguda, a menudo con fiebres, astenia y moderada pérdida de peso. Esto pues puede estar mimetizando lo que es un cuadro infeccioso, pero normalmente ante la poca respuesta al tratamiento antimicrobiano que se le pueda dar al paciente, pues se llega a un diagnóstico de esta neumonía. Esto puede ser idiopática o asociada a colagenosis, infecciones, administración de fármacos y radioterapia también. Entre el atacar podemos encontrar áreas de consolidación del espacio alveolar de distribución subpleural o peribronquial con o sin vidrio esmerilado en 40-70% de los casos. Opacidades migratorias de 25-50%, puede incluir una forma infiltrativa, imagen nodular de bordes lisos y lobulados en un 5-20% de los casos, imágenes nodulares múltiples y opacidades en banda. En una pequeña parte de los casos pues puede haber un signo de halo inverso, pero que es muy específico de la enfermedad, que son áreas de redondeadas de vidrio esmerilado rodeadas por zonas de consolidación. En esta atacar, pues aquí podemos observar esto vidrio esmerilado, aquí el patrón nodular difuso, acá un poquito de bronquiectasias, y pues en esta atacar el corte coronal, pues sí ya podemos ver que es un patrón periférico. ¿Sí? Anatomía patológica. La lesión característica pues es la proliferación del tejido de granulación dentro de los espacios aéreos distales con una mínima inflamación intersticial y crónica con preservación del parénquima. En el lavado bronquiolar pues podemos encontrar linfocitosis marcada con moderada neutrofilia y eosinofilia, junto con un cociente de linfocitos de CD4 CD8 disminuido. Acá podemos ver claramente la granulación de las que está hablando en la anatomía patológica. Como diagnóstico, pues el diagnóstico se hace con un cuadro clínico radiológico compatible y la demostración histológica de la neumonía organizada. Las alteraciones del lavado bronquial pues ayudan a establecer el diagnóstico. Y la evolución de la enfermedad es buena, ya que suele mejorarse con el tratamiento de glucocorticoides, pero tener en cuenta que esta también puede evolucionar a fibrosis. Como tratamiento es el mismo de las neumonías intersticiales no específicas. La mayoría de las patologías que vamos a hablar tienen este tratamiento, pero en el 50% al 60% de los pacientes puede presentar residuos de la enfermedad, normalmente cuando las dosis llegan a ser de 10 miligramos al día. En tal caso, pues toca aumentarla a las dosis de 20-30 miligramos al día. Esto también, igualmente que la había dicho anteriormente, ante la poca respuesta a los glucocorticoides, pues se va a optar por también agregar azathioprina, 2 a 3 miligramos kilogramos de peso al día con una dosis máxima de 150 miligramos día, partiendo inicialmente con una dosis de 25 a 50 miligramos
al día y se va a incrementar la dosis entre la primera y segunda semana, entre 1 a 2 semanas. Neumonía intertuba es caracterizado por un daño alveolar difuso en el parénquima pulmonar. Esto es un hallazgo característico del distrés respiratorio. Es una forma fulminante de injuria pulmonar aguda con rápido inicio y progresión al fallo respiratorio. El término de neumonía intersticial aguda se debe usar exclusivamente en los casos de un síndrome de distrés respiratorio agudo idiopático. La disnea y las tos pues, se pueden desarrollar rápidamente en un periodo de días a semanas y muchas veces va precedido de un cuadro de tipo viral. Este progresa rápidamente en insuficiencia respiratoria. En la atacar podemos ver presencia de atenuación en vidrio esmerilado bilateral y parcheado, a menudo acompañado de consolidaciones del espacio aéreo con afectación bilateral con o sin predominio basal. Bronquiectasias por tracción y el panal de abejas puede aparecer tempranamente. Se pueden ver en casos avanzados de la enfermedad. Aquí en esta atacar cortexial, acá podemos ver un poquito de bronquiectasias. Acá bronquiectasias. Vidrio esmerilado, sí, por acá hay vidrio esmerilado. Más que todo, sí, todo el vidrio esmerilado. Y pues acá la flecha no nos deja ver claramente, pero se puede ver como un poquito de panal de abejas. Y acá sí, en este corte coronal de toquero, sí ya se puede ver que es predominantemente basal. Bueno, casi un poquito más arriba, pero sí basal, sí se puede ver que predomina. Dentro de la anatomía patológica, el daño alveolar difuso pues es una respuesta pulmonar inespecífica frente a una injuria que cursa con 3 diferentes etapas. Está la exudativa, que podemos encontrar edema intersticial, necrosis epitelial, exudado fibrinosos, pues con formación de membrana hialínea, vidrio esmerilado y consolidación. En la proliferativa, pues como el nombre dice, proliferación de neumocitos tipo 2 y proliferación fibroblástica. Y en la organizativa y fibrosante, pues ya es bronquiectasis en panal de abeja. El pronóstico, pues es una enfermedad con mal pronóstico, con una supervivencia de los pacientes del 50% de los 2 meses del diagnóstico. El diagnóstico se debe establecer por la biopsia pulmonar abierta y el tratamiento es de glucocorticoides a dosis altas de 100 a 250 miligramos al día de metilprednisolona por vía intravenosa. La bronquiolitis respiratoria asociada con EPIP esta es muy poco frecuente. Esto es una lesión causada por el tabaco y pues consiste en la acumulación de macrófagos pigmentados con los bronquiolos. Estas pueden extenderse a los alvéolos dando lugar a la bronquiolitis como tal. Esto afecta a fumadores de 30 paquetes con una fórmula. La fórmula pues ya sabemos cuál es, pero afecta predominantemente a aquellos que sean de 30 paquetes al año o más. Y se le conoce por ser la fase inicial de la neumonía intersticial descamativa. En la atacar podemos ver engrosamiento de las paredes bronquiales, imágenes en vidrio esmerilado, reticulonodulares. En la bronquialar, pues la evidencia de la presencia de macrófagos hiperpigmentados. Un diagnóstico pues debe realizarse mediante biopsia pulmonar abierta y un pronóstico, pues la enfermedad es favorable sin secuelas. Bueno, en este atacar corteaxial podemos observar lo que son acá un patrón reticular difuso, ¿sí? Podemos observar las nodulaciones y acá podemos observar un enfisema centrolobular predominantemente. En esta atacar corte coronal, pues sí, también podemos observar que predominantemente periférico, ¿sí? Podemos observar en campos superiores un poco. Como tratamiento principalmente pues el abandono, la reducción del hábito tabáquico, pues
nos va a ayudar a mejorar el progreso de la enfermedad o llevar a su curación. Pero en caso de la persistencia de los síntomas, pues se puede administrar glucocorticoides a las mismas dosis que utilizamos en la neumonía intersticial no específica. Neumonía intersticial descamativa. Esto principalmente pues hay una acumulación intraalveolar de macrófagos. Esto se le considera como la fase avanzada de bronquiolitis respiratoria asociada a PIB, pues, dada la similitud de los hallazgos anatomopatológicos y su asociación con el hábito tabáquico. Tiene un inicio insidioso o subagudo con tos y disnea de esfuerzo sin síntomas sistémicos. Esta puede evolucionar a insuficiencia respiratoria grave y en un 50% de los casos puede presentar atropaquía. Pues en la radiografía y en la TACAR pues no son diagnósticas, pero podemos observar lo que son imágenes difusas en vidrio esmerilado y en ocasiones con líneas reticulares. En el lado bronquialar pues igual que en la bronquiolitis, pues la presencia de macrófagos hiperpigmentados y con alteraciones variables en la forma celular. El diagnóstico pues se establece mediante biopsia pulmonar abierta y el pronóstico es bueno pues con la mejoría o curación de la enfermedad después del abandono tabáquico y pues el tratamiento es un glucocorticoides a la misma dosis de la misma. En esta TACAR podemos observar este corte axial, podemos observar acá en esta flecha redondeada en patrón reticular. ¿Sí? Un poquito de bronquiectasis y acá en esta flecha de acá podemos observar lo que es el vidrio esmerilado. Y en esta TACAR corte coronal sí también predominantemente periférica en todos los campos. Neumonía intersticial linfocítica. Es una proliferación inflamatoria linfoide policlonal originada por la hiperplasia del tejido linfoide asociada al bronquio, con acumulación de los linfocitos en el intersticio peribroncovascular. Es poco frecuente y hasta en un 40% de los casos es asociada a condiciones inmunológicas. Esto puede ser clínicamente indistinguible del linfoma, pero en 5% de los casos de esta neumonía se puede llegar a transformarlo en el linfoma como tal. El inicio de la enfermedad subaguda, tos, disnea, esfuerzo y síntomas sistémicos asociados. Análisis sanguíneo frecuente la anemia y la hipergamaglobulinemia. Y el 80% de los pacientes presentan estas disproteinemias séricas, en especial la hipergamaglobulinemia. En la TACAR, pues la TACAR no es diagnóstica, pero podemos observar áreas de virus esmerilado, nódulos centrolobulares, engrosamiento peribroncovascular, adenomegalias y quistes de paredes finas. La combinación de nódulos, quistes y vidrio esmerilado es muy sugestiva. En la anatomía patológica podemos encontrar un infiltrado linfocítico intersticial denso con compromiso peribronquial variable, hiperplasia de los linfocitos tipo 2. A menudo podemos encontrar folículos linfoides con distribución linfática y el diagnóstico y tratamiento pues se establece mediante la biopsia pulmonar abierta. El 70% de los pacientes responden al tratamiento con glucocorticoides a la misma dosis de la misma. Acá claramente pues podemos observar lo que son quistes, nuestro corte axial, nuestro coronal, quistes. Acá podemos ver bronquiectasias, y acá podemos ver algo de virus esmerilado. Y acá pareciera que también un poquitico. De causas conocidas o asociadas, pasando a la siguiente clasificación. Encontramos las asociadas a enfermedades del colágeno. Algunos pacientes pues, con enfermedades del colágeno, como son la artritis reumatoide, esclerosis sistémica, dermatomiositis, poliomiositis, lupus eritematoso,
síndrome de Georgen, enfermedades del tejido conectivo, pues también pueden presentar EPID a lo largo de su evolución. Estas EPID que se asocian a enfermedades del colágeno son las neumonías intersticiales idiopáticas, principalmente las NI y las NAI. Dentro de las manifestaciones clínicas, radiológicas, funcionales y respiratorios, y los hallazgos de la lavado bronquiolar son similares a los de las neumonías intersticiales idiopáticas sin colagenosis asociada, la CNOC que ya habíamos hablado anteriormente. En pacientes con dermatomiositis y poliomiositis, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, es frecuente la afección de los músculos respiratorios. También se puede presentar el síndrome de sintetasa, es la presencia de anticuerpos JO en pacientes con poliomiositis y dermatomiositis. El 30% de los pacientes con dermatomiositis presentan anticuerpos anti-JO. Este es importante porque la presencia de este anticuerpo esto es indicativo de una buena respuesta al tratamiento. Lo que es la esclerosis sistémica suele presentar el anticuerpo CSL70 positivo. Bueno, aquí podemos observar en este atacar de cortes axiales. Acá un patrón nodular. Acá un poquito esmerilado y un patrón reticular acá. En esta predominantemente subpleural, también la presencia de patrones nodulares difusos a lo largo de todo el pulmón. El diagnóstico o sea, es el mismo diagnóstico de la CNOC. El pronóstico, pues las EPID asociadas a enfermedades del colágeno pues tienen un mejor pronóstico que las que constaban sin colagenosis. Y el tratamiento, pues es el mismo de las neumonías intersticiales idiopáticas sin colagenosis asociada, a excepción de la dermatomiositis, es por el tratamiento se basa en ciclosporina en los casos que no respondan a glucocorticoides e inmunodepresores y principalmente cuando los anticuerpos anti-JO son positivos. Y en la esclerosis sistémica con alveolitis, ciclofosfamida junto a glucocorticoides. Los glucocorticoides se dan por vía oral, a la misma dosis de las NAI. La ciclofosfamida se da en forma de bolo a dosis de 150 miligramos por cada metro cuadrado por mes durante 6 meses y posteriormente de forma trimestral durante un año. Aquí vemos cómo hay las enfermedades pulmonares intersticiales difusas asociadas a las enfermedades del colágeno. Podemos ver, pues las flechas nos van a indicar qué tan poco frecuente es la presencia de todos estos tipos de EPID de cada una de las enfermedades del tejido conectivo. Neumonitis por hipersensibilidad son enfermedades pulmonares causadas por la inhalación de antígenos, generalmente orgánicos, que producen daño al nivel alveolar, bronquiolar e intersticial. Pues hay descrita gran variedad de antígenos que potencialmente son responsables de estas neumonitis. Normalmente los más representativos son lo que es el pulmón de criador de palomas y pulmón de granjero. Se pueden clasificar en tres fases, pues dependiendo de el antígeno inhalado, de la frecuencia, de la duración de la carga, y también depende del tipo de paciente. Pues sabemos que no todas las personas tienen la misma susceptibilidad y pues esto también va a ser un poco variable. En la fase aguda, pues principalmente sería entre 2 y 8 horas del contacto pues con la fuente antigénica, cursa con disnea, tos, fiebre, astenia, tiroides torácica, preesternal, artromialgias, escalofrío y sudoración. Los síntomas estos suelen desaparecer cuando el paciente evita el contacto con este antígeno.
En la fase subaguda, pues se da tras las inhalaciones continuadas, pero no masivas. Aparte de los síntomas respiratorios clásicos, cursa con astenia, pérdida de peso, mal estado general y febrícula. En la exposición crónica, pues ya es desarrollada ante una exposición continua y de baja carga antigénica, pues como en el caso de los que se encargan a la cría de aves domésticas, se manifiesta con disnea progresiva, tos y pérdida de peso. 20 por 50% de los casos presenta rales tipo velcro, tipo cromatismo digital. Debido a la bronquiolitis se pueden también presentar sibilancias. El diagnóstico pues se puede hacer con un interrogatorio detallado. Muy pocas veces el interrogatorio no nos esclarece lo que es el diagnóstico, es muy raro. Eh, Entre los predictores diagnósticos, pues no hay un diagnóstico certero, una fuente diagnóstica certera como tal, pero se han establecido durante estudios lo que son estos predictores diagnósticos sugestivos de la enfermedad, como son la exposición a antígeno conocido, la presencia de anticuerpo IgG, precipitinas positivos, episodios recurrentes, los rales crepitantes, síntomas luego de 4 a 8 horas de la exposición y pérdida de peso. En caso de presentar todos estos predictores, la posibilidad de tener una neumonía por hipersensibilidad es del 98%. Aquí tenemos algunos criterios diagnósticos de la neumonía por hipersensibilidad, la misma alveolitis alérgica extrínseca. De los escritores contamos síntomas compatibles con la alveolitis, la evidencia de la exposición al antígeno sospechoso o la detección de los anticuerpos en el suero o lavado bronquial frente a este antígeno. Hallazgos compatibles en la radiografía de tórax o tacar, lavado bronquial con linfocitosis, una histología compatible con la patología, pruebas de provocación bronquial positiva. Criterios menores, pues los crepitantes basales, una difusión del monóxido de carbono disminuida e hipoxemia en reposo o en las pruebas de esfuerzo. Si contamos con 4 criterios mayores y al menos 2 menores, pues se puede establecer el diagnóstico de la neumonía, la alveolitis. Las pruebas de provocación bronquial es en casos en los que el diagnóstico ha sido muy complicado de establecerlo y son el gold estándar. Si la prueba es negativa, pues se repite al día siguiente con una mayor concentración. Si persiste la negatividad, se puede repetir la prueba durante 2 días. También puede realizar la exposición directa a la fuente antigénica durante 5 días seguidos. El pronóstico es bueno pues cuando se evita el contacto con el antígeno. El 10 al 20% de los casos de la enfermedad evoluciona a fibrosis pulmonar o a la obstrucción crónica del flujo aéreo. En el atacar, en formas agudas y subagudas, podemos ver virus esmerilado parchado difuso, bolillos centrolobolillares, con virus esmerilado de bordes poco definidos, un patrón en mosaico por atrapamiento aéreo. Esta es la atacar corte axial de lo que es un paciente de una forma aguda, subaguda. Podemos, bueno, aquí no se ve muy bien que sean bolillos centrolobolillares, los veo más bien difusos y pues sí se ve lo que es el virus esmerilado difuso, sí, claramente. En la forma clónica hay distorsión de la arquitectura pulmonar, engrosamiento de los septos inter e intralobulares y panalización. Aquí pues sí podemos ver también virus esmerilado, un poquito lo que nos habla de distorsión de la arquitectura pulmonar y aquí un engrosamiento de los septos. Un poquito también de bronquitis. Pues la presencia del mosaico, los bolillos centrolobulares en virus esmerilado y o predominio en los lóbulos superiores debe hacer sospechar de la enfermedad. En el lado bronquial pues podemos encontrar una linfocitosis muy marcada, mastocitos y cociente de los linfocitos T, CD4, CD8 disminuye. Aunque si el paciente ha estado recientemente expuesto a la fuente antigénica, pues va a tener unos linfocitos CD4 aumentados. El hallazgo pues de los linfocitos es típico en el 50% de los casos en las formas agudas y subagudas.
El lavado bronquialar sin linfocitosis podría excluir el diagnóstico de la forma aguda subaguda, pero no nos va a excluir lo que es la forma crónica. En la biopsia quirúrgica pues se da en pacientes en los que no se reconoce que haya estado expuesto a un antígeno conocido, no hay presencia de linfocitosis en el lavado bronquialar y no hay ningún tipo de hallazgo sugestivo de esta neumonía por hipersensibilidad en atacar. El tratamiento glucocorticoides a la misma dosis de las NICE. Bueno, ya que en este momento yo creo que la mayoría de gente está cansada y pues se debe estar encontrando así, de esta manera, cansados del tema, pero por favor les pido que tengan un poquito de paciencia, ya estamos acabando. Por favor, necesito que estén pendientes, ya casi terminamos. Y pues les con permiso de todo voy a tomar un poquito de agua. Está chévere. Dígale, Diego, que le falta nada menos que como 160 por ver. No, mentiras. Ya, ya casi acabamos. Es que este tema es muy extenso, es largo. Y el problema de esto es que hay que conocerlo y hay que dominarlo. Hoy en día ya, como se han entrenado más los estudiantes, los médicos, hemos hecho mucha charla específicamente yo de esto, entonces la gente les hace el diagnóstico, porque antes la mayoría de personas dejaba que las enfermedades avanzaran, se dañara el pulmón, y eso es lo que hay que evitar, o sea, llegar temprano, precozmente, a hacer un diagnóstico de certeza. Bueno, pero siga, Diego. Bueno, siguiendo, pues tenemos radioterapia. Podemos observar pues que en la radioterapia el parénquima pulmonar pues reacciona a la radiación a la que están sometidos los pacientes, pero solo al 5 al 15% de los pacientes va a presentar algún tipo de síntoma. La aparición de la EPIT pues depende de muchos factores, como son la idiosincrasia, la extensión del parénquima irradiado, la dosis a la que está sometido el paciente, las enfermedades pulmonares previas y el tratamiento junto con determinados citostáticos. En la neumonitis por radiación, se da principalmente de 3 semanas a los 6 meses de exposición a la fuente de radiación, pues con un máximo pues, de intensidad habitual de 4 a 6 semanas. Se caracteriza por la presencia de daño alveolar difuso. Aparte de los síntomas respiratorios, los pacientes pueden presentar febrículas y dolor torácico. En atacar pues se pueden ver imágenes alveolares parcheadas o confluentes, que suelen coincidir con la zona específica a la que está siendo irradiada, pero también puede ser más amplia, incluso ser contralateral. En fibrosis por radioterapia, a los 6 a 12 meses de la radioterapia, la radiografía de tórax y el atacar muestran un patrón reticular o en panal de abejas, en ocasiones con preocuptaciones de atracción. Y la neumonía organizada tras la radiación pulmonar, pues principalmente sea tras el tratamiento del carcinoma de mama. Esto también puede afectar el pulmón contralateral de la irradiación. Como diagnóstico se hace por neumonitis y fibrosis por radiación establecida por un antecedente de radioterapia y un cuadro clínico radiológico compatible. Los criterios diagnósticos de la neumonía organizada son los mismos que de la forma idiopática. El pronóstico en la neumonitis con buena respuesta al tratamiento, el pronóstico es bueno, pero la fibrosis tiene un pronóstico variable. El pronóstico de la neumonía organizada es el mismo de la neumonía organizada criptogénica. Tratamiento para la neumonitis está indicada en los glucocorticoides, la misma dosis, y la neumonía organizada, pues la neumonía organizada criptogénica, el mismo tratamiento. Por fármacos. Para la mayoría de los fármacos no se ha identificado los factores que predispongan a la aparición de las EPIT, o que haya una toxicidad pulmonar, representando y pensando mayormente que todas estas reacciones son idiosincráticas. En otros casos, pues depende también si hay la presencia de una mayor dosis acumulada, el tipo de enfermedad concomitante la que se está tratando, los agentes quimioterapéuticos, la radioterapia o incluso las elevadas concentraciones de oxígeno pueden favorecer la aparición de esta EPIT. Entre los agentes podemos encontrar fármacos, principalmente agentes
quimioterápicos, antiarrítmicos, antibióticos, anticonvulsionantes, antiinflamatorios, drogas ilícitas. Esto puede ocasionar patrones de NIU, daño alveolar difuso, neumonía organizada, NIL, eosinofilia pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad aguda. Manifestaciones clínicas y radiológicas, las típicas de la PIT. Lavado bronquiolar, pues la forma celular es variable, el cociente de linfocitos TCD4-C8 suele estar disminuido. El diagnóstico puede sospecharse por la desaparición del cuadro una vez se haya suprimido el fármaco que se cree que es responsable, y ante la posterior aplicación del fármaco o toma del fármaco vuelven a aparecer los síntomas. Y pues se establece pues un antecedente de utilización del fármaco con el cuadro clínico radiológico compatible de la GP. El tratamiento pues principalmente interrupción de la administración del fármaco, pero si los casos persisten se indican glucocorticoides a la misma dosis que la NAE. Y por último, en clasificación tenemos primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos. Sarcoidosis, una enfermedad sistémica de etiología desconocida caracterizada por inflamación granulomatosa con afectación multiorgánica, principalmente a nivel torácico de los ojos y la piel. Se cree que probablemente sea consecuencia de una exposición de individuos genéticamente predispuestos ante ciertas sustancias ambientales que nos van a desencadenar una respuesta inmunológica. Predomina en menores de 40 años, principalmente mujeres, presentación muy variable y puede ser aguda, subaguda, crónica. Puede ser asintomática en un 30% de los casos o presentar manifestaciones clínicas sistémicas o relacionadas con el órgano afectado. Aquí podemos ver manifestaciones clínicas de la sarcoidosis, podemos ver que hay una amplia variedad de órganos que pueden estar siendo comprometidos y pues obviamente nos van a dar unas manifestaciones clínicas propias de cada órgano. Y pues mayormente están siempre el diagnóstico. Es un cuadro clínico, se establece mediante cuadro clínico y hallazgo de las imágenes compatibles, apoyada por la confirmación histológica en unos órganos de la presencia de los granulomas de células epiteloides no caseificantes en ausencia de microorganismos y partículas. Entre los criterios principales para el diagnóstico de la sarcoidosis, pues tenemos que sea el cuadro radiológico compatible, evidencia de la biopsia de granulomas no gaseosos, exclusión de otras patologías granulomatosas. Ahí el resumen. En biopsias tenemos la fibrobroncoscopia, son biopsias bronquiales múltiples, es recomendado por su alto rendimiento y teniendo una positividad del 80%. La utilización del ultrasonido endobronquiales pues aumenta la rentabilidad, especialmente en los estadios 1. La mediastinoscopia es cuando hay un compromiso ganglionar iliomediastinal y no se puede efectuar el diagnóstico con demás procedimientos. Y biopsia pulmonar quirúrgica, pues en caso ya de alguna duda diagnóstica persistente, y pues se pueden encontrar lo que son los granulomas no gaseosos en el tejido comprometido. En el atacar, pues encontramos adenopatías iliomediastinales bilaterales con cierta simetría lesional. Si progresa aparecen micronódulos con afectación linfática, se distribuyen engrosados en el intersticio peribroncovascular, periliar, subpleural, y en las fisuras se aprecian nódulos en su trayecto. El lavado bronquiolar por linfocitosis con aumento del cociente de linfocitos TCD4-CD8. Generalmente en el atacar podemos ver que es predominio bilateral y de los campos superiores, y este cociente de 3.5 en el lavado bronquiolar es muy característico de la sarcoidosis, dándonos una especificidad del 94%. Acá podemos ver en estas dos TACAR, en este, mire, predominio centrolobulillar, acá en subpleural,
En estas fechas sí, pero uno puede escular acá. Mira, los bolillos. Seca, pues el título elevado de la seca pues se relaciona con la enfermedad activa. En la resonancia en la PET, pues eso para detectar sitios de biopsias y las localizaciones extrapulmonares, en especial cuando son cardíacas del sistema nervioso pulmonar, del sistema nervioso central. Función pulmonar, esto es frecuente el patrón restrictivo con reducción de la capacidad vital y la difusión del monóxido de carbono está reducida en un 15 a 50% de los pacientes. El pronóstico es variable ya que la enfermedad puede remitir espontáneamente como resultado del tratamiento. Normalmente la remisión ocurre durante los primeros 6 meses y no, pero la historia de la enfermedad es bastante variable e impredecible. En la sarcoidosis pulmonar el pronóstico depende del estado radiográfico. En los estadios 1, pues la remisión se da en el 85% de los casos en los 2 años siguientes al diagnóstico. En el estadio 2 del 40 al 70%, en el estadio 3 del 10 al 20%, y en el estadio 4 sí ya nada que hacer. Los pacientes que sean mayores de 40 años, que sean de raza afroamericana, esto le presenten síntomas durante más de 6 meses, y los que tengan una afectación de 3 órganos o se acompañen de lupus eritematoso sistémico tienen un peor pronóstico. El tratamiento depende del estadio. En el estadio 1 pues no está indicado el tratamiento debido a que mayormente puede tener una resolución espontánea. El estadio 2 y 3 pues los glucocorticoides son eficaces a corto y mediano plazo, pero no está indicado que mejore el curso de la enfermedad. En el tratamiento 2 y 3 pues si existe sintomatología o alteraciones, se instaura el tratamiento inmediatamente, pero cuando no hay sintomatología o alteración funcional, el tratamiento se puede iniciar a los 6 meses del diagnóstico si persisten los infiltrados intersticiales o si existe el signo de progresión de la enfermedad. En el estadio 4, pues deben tratarse todos los pacientes y las dosis van a ser inicialmente de 40 miligramos día de prednisona durante un mes, que se va a disminuir de forma paulatina. Se recomienda que el tratamiento esto sea de al menos un año y en el estadio de dosis, una dosis recomendada inicial de 1 miligramo kilogramo. Linfangioleumiomatosis. Se observa en mujeres de edad fértil caracterizada por la degeneración quística del pulmón, angiomiolopomas renales y lesiones linfáticas. Tiene una prevalencia de 3 a 5 por cada millón de mujeres y puede ser aislada o en asociación con el complejo de esclerosis tuberculosa. Es extremadamente raro ver que esto se presente en hombres, pero si llega a presentarse, siempre va a haber relacionada con esclerosis tuberosa. Comparte más características clínicas y radiológicas con el enfisema pulmonar y que con otras epidemias. Muchas veces es diagnosticada erróneamente como TOC por la obstrucción del flujo aéreo que provoca. Entre las manifestaciones clínicas podemos encontrar un neumotórax recidivante en un 69% de los casos, quilotórax en un 23%, hemoptisis en un 20%, angiomas renales en un 60%. Anatomía patológica, proliferación de las células musculares lícidas y células epiteliales alrededor de las estructuras broncovasculares en el intersticio. También podemos por inmunomarcación encontrar posible 45 y actina. Una característica particular es la formación de los quistes en los espacios aéreos terminales. En la sacar podemos encontrar opacidades micronodulares, pseudomiliares y líneas B de Carle en las fases iniciales. Si llega a evolucionar, pues ya se podemos ver imágenes quísticas de pared fina, principalmente de dominio basal. Se establecen mediante la biopsia
transbronquial o virus pulmonar abierto, anticuerpo monoclonal HMB45 se tiñe de forma selectiva para la visualización de la proliferación muscular. Aquí claramente podemos ver quistes difusos en ambos campos pulmonares, no tiene pérdida. El pronóstico evoluciona normalmente hacia la destrucción microquística difusa de los pulmones, pues que conduce a la insuficiencia respiratoria grave. Es una enfermedad progresiva, pues con una supervivencia de 10 a 8 años a partir del diagnóstico. Como tratamiento está el acetato de medroxiprogesterona en la dosis de 400 a 800 miligramos al mes por vía intramuscular durante un año. Si no se observa la mejoría, se recomienda la ovariectomía bilateral. La histiocytosis X es una patología multisistémica con diversos perfiles clínicos según la edad y el grado de extensión de la proliferación de las células de Langerhans. De localización preferentemente pulmonar con una forma tardía al adulto. Esto es relacionado al tabaquismo debido a la enfermedad de rara en no fumadores y debido a que el pulmón de los fumadores presenta una cantidad de células de Langerhans. Esto afecta a adultos y jóvenes fumadores y presentan forma de tos y disnea de esfuerzo progresiva típicas de la EPID. El 50% son asintomáticos en las fases iniciales y puede en un 25% de los casos presentar neumotoras e incluso puede ser la forma de presentación de la enfermedad. En la cintigrafía de receptores de somatostatina pues es altamente sensible a la detección de la actividad de la enfermedad. En la TACAR podemos observar quistes aéreos con pared bien definida y sus hallazgos orientan al diagnóstico. Lavado bronquiolar células CD1 positivas mayor a 5% de las células de estirpe macrofágica con presencia de los granos de Birbeck. El diagnóstico establecido por los hallazgos de TACAR y la biopsia transbronquial y el lavado bronquiolar. El anticuerpo S100 pues también es de utilidad en el diagnóstico en las biopsias pulmonares. El pronóstico es variable porque la enfermedad puede también resolverse espontáneamente, permanecer estable o evolucionar incluso hasta llegar a una fibrosis pulmonar. El tratamiento, abandono del hábito tabáquico, glucocorticoides a la misma dosis de las plantas son eficaces en las fases iniciales de la enfermedad. Aquí podemos ver modulaciones, y los nódulos y les podemos ver difusos en ambos campos pulmonares. Eosinofilia pulmonar es un síndrome pues, que engloba diversos procesos que cursan con eosinofilia y periférica e infiltrados pulmonares eosinófilos. Normalmente está asociada a parasitosis, por lo que son parasitosis por eosinofilia pulmonar, principalmente Nostocara y Ascaris. Es una enfermedad infecciosa, enfermedades infecciosas como son la histoplasmosis y la coccidiomicosis y enfermedades neoplásicas como la enfermedad de Hopkins pueden presentar esa infección finas pulmonares. Síntomas clásicos de la PID, también fiebre, astenia, pérdida de peso y sudoración nocturna. Este cuadro va a motivar a llegar a una confusión por una infección pulmonar y la fiebre siempre tiende a ser aguda y de corta duración. La etiología de las eosinofilas pulmonares. Ahí podemos ver unas idiopáticas de etiología conocida asociada a vasculitis sistémica. Normalmente las eosinofilias pulmonares tienden a ser una neumonía eosinófila crónica. El diagnóstico pues se establece mediante el cuadro clínico radiológico compatible, la eosinofilia en sangre periférica y en el lavado bronquiolar. En la radiografía todas podemos encontrar infiltrados alveolares periféricos de predominio en los campos superiores, cambiantes y residuantes. La eosinofilia periférica está presente en un 85% de los campos. Aquí podemos ver en esta radiografía claramente lo que son
Estos infiltrados alveolares se definen como al izquierdo. Aquí en esta radiografía lateral, acá vamos a observarlo. El lavado bronquialar, pues una vez obtenible por encima de los 40% del total de las células, pues vamos a encontrar. El pronóstico, pues cuando se da por fármacos y alimentos, pues se evoluciona la curación a veces suprimida del agente causal. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es frecuente encontrarla recibida del cuadro clínico y en algunos casos la enfermedad ocasiona obstrucción irreversible de la vía aérea. Neumonía eosinófila aguda tiene un buen pronóstico y no suele recidivar. Y los infiltrados pulmonares pueden aparecer entre las 48 a 78 horas después de la administración de los glucocorticoides. Tratamiento por los glucocorticoides a dosis de 0.5 o 1 miligramo kilogramo día por vía oral. Va a haber una reducción progresiva según la evolución de la enfermedad. Esto suele mantenerse durante 6 a 12 meses la dosis y en ocasiones se va a precisar de dosis pequeñas durante varios años. Pero debido a que las dosis siempre se van, el tratamiento siempre va a ser durante bastante tiempo, algunos pacientes pueden llegar a dejar el tratamiento ante la presencia de mejorías y pues en un 50% de los casos, cuando hay neumonía eosinófila crónica, los pacientes pueden presentar recaídas pues cuando se suprime el tratamiento. En la neumonía eosinófila aguda, el tratamiento es por metilprednisolona a dosis altas de 1 a 2 miligramos kilogramos por cada 6 horas durante 2 a 3 días, seguido de dosis más bajas de 0.5 miligramos kilogramos durante 2 semanas. Esto va a provocar que haya una mejoría del cuadro y pues se debe hacer una disminución progresiva de las dosis hasta que se pueda retirar. La leucoconiosis pues es ocasionada por una inhalación de polvos inorgánicos. El tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de los síntomas y el diagnóstico suele superar los 20 años, por lo que el paciente puede estar expuesto durante mucho tiempo sin presentar nada. Hallazgos histológicos pulmonares varían desde la formación de nódulos silicóticos en la silicosis y fibrosis intersticial de la asbestosis o un depósito de partículas de hierro en siderosis. En radiografía de tórax, pues es la técnica recomendada pues para detectar la presencia de neumoconiosis y la detección de lesiones nodulares intersticiales del pulmón, así como una estimación para las lesiones globulares. El atacar pues se recomienda en los casos en los que los hallazgos radiográficos no son diagnósticos o si ya se sospecha de una enfermedad asociada como tuberculosis, neoplasias pulmonares, etc. Pero pues el atacar va a mostrar una definición de las lesiones neumoconióticas pulmonares superior a 2 milímetros y de las lesiones pleurales. Como diagnóstico, pues en una muy baja minoría de los casos la anamnesis no nos va a llevar a lo que es un diagnóstico. Muy rara vez no se va a poder realizar por una buena anamnesis y pues con las manifestaciones clínicas y radiológicas pues que no permitan el diagnóstico. Pero pues el cuadro clínico y radiológico pues es compatible con los antecedentes de la exposición a los agentes inorgánicos. El examen mineralógico de muestras pulmonares en ocasiones pues es necesario para demostrar que sí, que hay un depósito pulmonar de estos agentes inorgánicos. Dado que pues todos alguna vez podemos haber estado expuestos a este tipo de agentes inorgánicos indirectamente, pues siempre va a haber como cierto depósito en algunos casos de la población. Entonces pues se debe hacer un examen, un análisis cuantificado y relacionado con algunos tipos de referencia de la población a tratar. El lavado bronquialar puede confirmar el posicionamiento y la presencia de uno o más cuerpos de asbesto por mililitro indica la exposición laboral a esta gente. Como tratamiento no hay un tratamiento efectivo una vez instalada la enfermedad, pero en la beriliosis puede mejorar con el tratamiento de glucocorticoide.
¿Y cómo el tema de la bibliografía? Bueno, doctores, Diego, cierro la presentación rápidamente en los comentarios porque como ustedes vieron, pues este es un tema bastante amplio, bastante largo y que compactarlo en 20 minutos no necesariamente es posible. Creo que una charla por lo menos de pie en general podría tomar tal vez, diría yo, un tiempo por aquí de 40 minutos. Es que como todo. Voy a hablar rápidamente, voy a hacer unos comentarios expeditos. Mire, como todo, volvemos siempre a lo mismo, la importancia del semestre que ustedes pasaron, del semestre de semiología, el hacer una buena historia clínica y la anamnesis. Estas fotos que están viendo son de Colombia, la primera de acá, de Boyacá, y esta también, y esta que están viendo acá. Venga, les muestro se me faltó porque el cursor no está viendo. Esta es de Boyacá, esta es de Boyacá, y esta es aquí en norte de Santander, salió una opinión donde hay mucha minería artesanal. Y hace poco estábamos, ustedes vieron por la prensa con un accidente, y habían 3 o 4 atrapados creo que era en Boyacá o en Cundinamarca, no sé, pero esta mina, entonces estaban un poquito más industriales, pero hay mucha mina artesanal todavía, a pesar de que el gobierno y nosotros tenemos que estar pendientes a hacer muy bien, porque desde el punto de vista de neumoconiosis, como dijo Diego, la neumoconiosis es un diagnóstico por exclusión y la neumoconiosis no se biopsia son situaciones especiales cuando se está pensando que tenga una neoplasia que tiene más posibilidad de desarrollar neoplasias ellos o cuando tengan de pronto la posibilidad de tener una tuberculosis y se haya hecho la fibroncoscopia y ya sea negativo. Otra enfermedad aquí que vemos y tenemos diagnóstico aquí son las neumonitis de hipersensibilidad. Entonces también es muy importante en la semiología hacer mirar, preguntar mucho en qué trabaja y si tienen animalitos en la casa. Y sobre todo ahora con las mascotas que están tan relativamente prohibidas porque los animales deben estar en sus sitios normales donde nacieron, en su territorio, en su hábitat normal. Entonces, pero también hay gente que tienen, por ejemplo, un veterinario, un cuidador de estas tiendas de mascotas, pet shop, puede tenerlas. Son muchísimas las causas de la neumonitis de hipersensibilidad, pero hay unas que resaltar que, por ejemplo, los que limpian alfombras, ¿sí? Y usan a ciertos agentes químicos lo pueden hacer, los que lavan queso, los trabajadores del aire acondicionado, se puede ver, y así exactamente, y otra cantidad de cosas. Mire, se conoce como neumonitis de ventilación, es producida por estos agentes, T. vulgaris y candidus, y es el polvo del aire acondicionado. Entonces son muchísimas causas, y entonces ahí es donde va el diagnóstico. No me voy a demorar en cosas que no son. La importancia del examen físico, ya lo hemos hablado, y los que van a rotarlo, se les va a hacer un poquito de énfasis en eso. Pero quiero mostrarles esto que es importante para mí, cómo se hace el abordaje en EPID. El abordaje en EPID son varias cosas, es el abordaje clínico, el abordaje radiológico, imagenológico, digamos, imágenes por imágenes, el abordaje funcional y el anatomopatológico. Quiero mostrarle esta gráfica que la tengo yo desde hace rato, esta la elaboré yo, no la saqué en ningún libro, y la uso y se la mostraba a los pacientes desde que llegué y todavía sigue siendo válida. Es lo primero que tenemos una teoría de escalones para el diagnóstico de certeza, porque de entrada a veces, muchas veces no se sabe. Es una buena historia clínica, o como dijo Diego, un examen físico, laboratorio, basal y radiografía de tórax. Más adelante hacemos las pruebas de función y hacemos el TACAR. Y hablando del TACAR, decir que es el patrón de oro para el diagnóstico de estas enfermedades, porque uno puede tener, inclusive hablando de radiografía de tórax normal aquí en el primer escalón, radiografía de tórax normal, teniendo neumonitis, teniendo una enfermedad pulmonar intersticial, y el 10% de estas enfermedades puede ser normal en fase inicial, tanto en la radiografía de tórax como en el TACAR, con esas dosis a veces crónicas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Después pasamos a una fibroncoscopia con el lavado, más que bronquial, es con el lavado broncoalveolar, y desde que yo llegué y aún ahora los fusionamos para no hacer las dos cosas
A la vez entonces se le hace en el procedimiento, se hacía la fibroscopia con el lavado bronquial y le hacíamos la toracoscopia video asistida. Y ya que estamos en este punto, hay que decir dos cosas. La primera, con relación a la fibroscopia, que es importante, que hoy ya en día no se usa, eso es una corrección a Diego, ya no se usa la biopsia transbronquial, eso quedó abolido, ya no se usa porque el rendimiento no es bueno. Lo que usamos ahora todavía y estamos en el papel de definir bien es la criobiopsia. A propósito, ahora que me acuerdo antes de pasar el plan de neumonitis de persensibilidad que la vimos ahí, hay unos criterios mayores y unos criterios menores que Diego mencionó y es un diagnóstico de exclusión, ¿correcto? Entonces es importante tener eso, o sea, a la larga eso. Entonces, después de que hacemos eso con un buen patólogo, tenemos el diagnóstico de certeza. Pero siempre cuando estamos enfrente de algo que compromete el pulmón, puede ser no necesariamente un compromiso pulmonar por alguna de estas enfermedades, sino puede ser la manifestación de una enfermedad del tejido conectivo. Entonces hay que descartar, entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí en imágenes no nos vamos a demorar porque no hay tiempo y es esto que están viendo acá, hablando del lavado bronquialveolar, hay una enfermedad muy rara que se han descrito pocos casos en Colombia, pero la hay aquí en Santander, la hemos buscado, ¿no? Y el lavado bronquialveolar de una proteinosis alveolar da este tipo de lavado especial, como lechoso, como calcáreo, como si fuera cal. Hablando de la tomografía, ya dijimos que la tomografía lateral bronquial, ya este es un fibroscopio, está la pinza de biopsia, hoy en día no se usa. Anteriormente estas pacientes se abordaban cuando no había un diagnóstico de certeza por una, ustedes no han visto cirugía, la van a ver especialmente por una biopsia a cielo abierto. Hoy en día ya no hacemos las biopsias al cielo abierto, hoy las hacemos todas por videotoracoscopia desde hace mucho tiempo, mejor dicho, hace rato la toracoscopia con biopsia la hacía yo desde que llegué y ahora más con Marcelo, entonces es un procedimiento que tenemos desde hace mucho tiempo. Pero decir lo siguiente, es importante acá esta parte. Como antes de mirar esto, que es importante rápidamente esto. ¿Por qué se tiene que llegar a biopsias, a biopsias en el caso de la enfermedad pulmonar intersticial para poder establecer el diagnóstico definitivo, o sea, de certeza y eso? Entonces, para descartar sobre todo patología infecciosa y neoplásica. Y se ha visto que cuando se hace, ha implicado hoy en día hacemos casi todo, casi el 95% por videotoracoscopia asistida. Las complicaciones son muy mínimas, aquí hay unas de hace rato, solo fístula, muy baja, 4%, neumonía 2.9%, asistencia mecánica, un postoperatorio 5.9% y hospitalización. Aquí la tasa, porque nosotros ya la medimos, es muy baja y está con los estándares internacionales. Eso ya está aquí determinado porque ya hemos hecho revisión nosotros. Bueno, entonces determina, hablando con la silicosis, a la silicosis y a la silicoantracosis hay que hacerle biopsia, no, ¿sí me explico? Y entre más se deje avanzar la enfermedad, menos probabilidades de hacer el diagnóstico. Hay que valorar el beneficio individual de cada individuo. Pero vamos a mostrar unas cosas. Aquí en Colombia hace muchísimo rato hemos tenido series y estadísticas. Aquí en Colombia, por ejemplo, con la profesora mía Paulina en el 91, ella hizo en este entonces, ¿cuáles eran los principales diagnósticos? Los 6 principales diagnósticos de PID, neumonitis de persensibilidad 20%, silicosis el 18%, pero no porque se le haga biopsia, sino que pensaban que tenía una enfermedad intersticial no aclarada, no determinada y encontraron silicosis en el 18%. Fibrosis inespecífica, no fibrosis pulmonar idiopática 16%, sarcoidosis 10%, neumonía eosinofílica 6.2% y cáncer carcinomatoso al 15%. Por eso es que a veces, y la biopsia en ese momento no hacían tanta toracoscopia aquí en Colombia y era el 94.7%. Después vino ya otra revisión acá en la revista colombiana de neumonía en el 2001, en 108 pacientes en el Santa Clara, también por biopsia abierta, no había toracoscopia y encontraron silicosis pulmonar, neumonía intersticial usual, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía intersticial linfocítica, que es rara, pero encontraron neumonía en organización, proteinosis alveolar, neumonía eosinofílica crónica y sarcoidosis, que fue todos los temas que habló Diego. Bueno,
En el Hospital Universitario San Ignacio en el 2005 se hizo un estudio de 101 pacientes para mirar el impacto de la biopsia pulmonar en términos de mortalidad, y esa es la misma que tenemos aquí de 0.23, una morbilidad muy baja. Aquí también tenemos menor de 2.5 morbilidad y tiene un rendimiento diagnóstico de 92.2. Pero lo más importante estuvo aquí, estando en sitios donde hay grupos de neumología muy buenos, grupos de radiología muy buenos, y en cuanto cambiaba el diagnóstico, o sea, antes de llevarlo a biopsia, se tenía un diagnóstico y se hacía biopsia y cambió en un 36 al 67%, estamos hablando en pacientes colombianos. Entonces mire cómo cambió casi muchísimo, más de 180 grados, y diagnósticos de infecciones en el 23.7. Esto fue en Buenos Aires en el 2003 en el hospital italiano, que es un hospital muy grande, tal vez el líder en Buenos Aires de esta patología, y mire todas las patologías que encontramos muy parecidas a nosotros: neumonía intersticial usual, que se ve mucho, sarcoidosis, neumonía organizada, neumonitis de persistencia, enfermedad de injerto hueso porque se el trasplante, granulomatosis, linfomatoidea, que raro, carcinoma, adenocarcinomas, linfangiomatosis, neumoconiosis y fibrosis pulmonar idiopática. Después hicieron otro en el 2007 donde encontraron como cosas adicionales a que ya hemos hablado: citomegalovirus, criptococo, neumocistosis, histiocytosis psíquica y compromiso pulmonar por leucemia, y otras cosas como tuberculosis, mesotelioma, linfoma, una enfermedad muy rara que se llama linfoadenopatía angioimmunoblástica. Esta estadística de los chilenos: en el 2005, neumonía intersticial usual 30%, adenocarcinoma 15%, TS miliar 4%, alveolitis 4% y otros de eso. Y en 51 pacientes de este grupo de ellos cambió el tratamiento. Entonces es muy importante. Lo mismo ha sido reportado. Estas son estadísticas de España, de Flanders, de Alemania, de Italia y de Nuevo México en Estados Unidos, donde ponen las enfermedades que más se ven y casi son las mismas: fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis, neumonía organizada, enfermedades, compromiso por enfermedades del colágeno. ¿Sí me explico? Y esa es una estadística del doctor Kreider en Filadelfia, en Pensilvania, donde encontraron más neumonía intersticial en el 34, sarcoidosis 9%, hipersensibilidad 7%, NINE 6%, NID 4.5% y aguda, que es la más grave, la que no da menos más que en baja, 1.5%, y en un 3% en Estados Unidos es normal. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos un ojo tan acertado, nosotros que trabajamos aquí por neumología y específicamente por la junta de tórax, y no hemos encontrado que usemos un pulmón que sea normal, o sea que tenemos un ojo muy bien. Esto es una estadística española donde también muestra las 5 primeras causas en el 2008. Morel la publicó: fibrosis pulmonar idiopática, neumonía organizada, sarcoidosis, neumonitis de persistencia, y allá tuvieron problemas en no clasificar algunas enfermedades. Esto ya lo hablamos. Esto es para mostrarles rápidamente varias cosas. Y por último decir las conclusiones de PID. Tiene un diagnóstico diferencial amplio, la historia clínica es esencial, la semiología, el TACAR es la piedra importante. Hay que establecer la necesidad de biopsia y es el manejo de un equipo multidisciplinario. Esta es la foto de ustedes y esta se la tomé a un estudiante rotando por neumología. ¿Sí la están viendo, doctores? Así están ustedes, más o menos, después de todo esto que hablamos. Bueno, entonces paso a recibirle preguntas. Doctores, ¿qué preguntas tienen? Si vamos a almorzar ya, doctor, o qué, no me hagan hacer esa. ¿Qué pregunta? ¿Cómo se hace la prueba de provocación bronquial en... Tengo que comentarte esto, Laura. Ya hoy en día no se hacen test de broncoprovocación porque eso era para el diagnóstico principalmente de neumonía de persistencia, conocida por los ingleses como alveolitis extrínseca alérgica. Y ya no se hacen esas porque es más el reto, o sea, las complicaciones, sí, era un reto bronquial. O sea, nos nebulizaban con sustancias que retaban el bronquio, ¿me explico? Sí, sustancias o sea, no con metacolina ni histamina, diferentes. Ya eso está estandarizado. Y el problema es que se producían muchas reacciones, entonces hoy en día no se hace. Las precipitinas, que son diferentes, que son precipitinas, son inmunodeterminación en sangre,
sí las hacen mucho en España. En España hay un hospital que se llama el Valle del Bron en Cataluña, y ellos son especialistas del grupo más importante que hay en España y son los duros del diagnóstico de neumonitis de hipersensibilidad, porque tanto aquí como allá, como en muchas partes del mundo, y ahora se va a ver eso más, ¿sabe qué? Por la crisis alimentaria, porque nos va a tocar almacenar para darle comida a las vacas y alimentación a los seres humanos, forraje, pastos. Aquí en Colombia ya eso es muy común, que no lo había antes. ¿Sabe por qué? Porque como ha venido periodos de sequía, entonces hoy en día todas las ganaderías de Colombia se anticipan a los periodos de sequía, cogen pasto, los secan, los guardan en fardos y los almacenan, ¿correcto? Y ahí los van sacando para darle comida a las vacas, a las cabras, a todo lo que es. Es por eso. Entonces, esas personas en Estados Unidos, en Europa, y aquí ya lo vamos a ver, se sacan esos fardos de donde los tienen guardados, almacenados para darle comida a las vacas, y ahí están las sustancias que producen el reto. Entonces, Laura, son unas sustancias específicas que ya están determinadas, y es una nebulización en que se produce un test de reto, pero ya no se hace. Las crioprecipitinas sí las hacen mucho en España y en Europa, pero aquí no tenemos forma de hacerla porque no las traen. Entonces, no las traen, ¿por qué? Porque se piden muy poco. Entonces, ¿cómo hacen un diagnóstico de hipersensibilidad? Por exclusión, ¿sí me explico? Ver las imágenes, porque el patrón de neumonitis de hipersensibilidad, no hay ningún patrón tan específico como puede ser el de la neumonía intersticial usual, el único, pero si usted ve un paciente que tiene un patrón inicialmente centrolobulillar con nodulillos, ¿sí? Vidrio merilado, ¿sí me explico? Puede verlo, pero acuérdese que usted rotó conmigo, ¿usted con quién rotó en neumología? Se ríe, por su merced. Les muestro una diapositiva donde les puse que según el curso de la enfermedad se podían ver patrones de eso. Entonces, usted puede exponerse al antígeno y tener una radiografía normal en una neumonitis de hipersensibilidad, pero en la forma aguda le puede dar un patrón alveolar, ¿correcto? Entonces le da el nodulillar, el centrolobulillar y el vidrio esmerilado. Y cuando está en las fases avanzadas, lo que le va a dar fue lo que mostró Diego, un patrón ya reticular de pérdida de volumen, de distorsión y el pulmón totalmente perdido, ¿sí me explico? Y le enseñé que la neumonitis de hipersensibilidad en fases avanzadas producía panalización, ¿correcto? Mire todo lo que les enseño y ustedes no se lo graban a algunos. Es importante todo eso porque eso le hace eso de una enfermedad con un perfil radiológico cambiante en imágenes. Entonces, un diagnóstico de exclusión. Aquí llegamos a diagnósticos por la biopsia porque a veces, como tiene vidrio esmerilado y son tantas causas, le hacemos la biopsia. Nos la analiza mi profesora, la doctora Paulina, que está viejita, pero aún todavía nos sirve muchísimo, una eximia patóloga, una profe mía y de Marcel, y entonces ella nos hace el diagnóstico porque ella tiene un ojo excelente patóloga. Yo siempre he dicho que ha sido la mejor patóloga de aquí hasta el cono sur. Entonces ella coge y dice, es esto, haciéndole tinciones, descartando hongos, micobacterias, todo eso, sí, descarta sarcoidosis, saca todo eso. Entonces, llega un diagnóstico de exclusión, ¿correcto? Y como usted tiene cultivos de la biopsia, pues usted excluye otras cosas. Entonces un patólogo muy bien entrenado, un neumopatólogo, le puede es una neumonitis de hipersensibilidad, pero usted tiene que buscar las causas, la mayoría orgánicas o aquí hizo la exposición, o pueden ser inorgánicas en otros casos, ¿correcto, Laura? Entonces ya no hacemos test de broncoprovocación para neumonitis de hipersensibilidad. Las precipitinas las pueden pedir en Europa. No sé qué otra pregunta tengan. Anderson, ¿qué pregunta? Que está como con cara de preguntar. ¿Ninguna? Bueno, doctores. No, pero sí le iba a preguntar que con qué frecuencia hacían el lavado alveolar aquí en Cúcuta o casi no. ¿El broncoalveolar? Sí, el lavado. Yo personalmente, es que yo ya ahorita no estoy haciendo fibroncoscopias, sino había una muy excepcional. Yo hice muchísimas, miles de fibroncoscopias, miles de biopsias, inclusive pleurales percutáneas, no toracoscópicas. Toracoscopia hice mucho y hicimos más que todo toracoscopia diagnóstica. Pero ahorita, en este momento, la verdad, debía hacerse de rutina broncoalveolar. Yo hacía aquí cuando estaba en el hospital mucho porque tenía una bacterióloga entrenada que la llevé donde la profesora Paulina y hacía el lavado broncoalveolar para la cuantificación
son alicuotas, entonces usted mira ahí que finalmente qué porcentaje tiene de neutrófilos, de linfocitos, de eosinófilos, ¿correcto? De neutrófilos y eso. Si usted, por ejemplo, encontraba un predominio de neutrófilos, en el resultado dice, eso es una fibrosis pulmonar idiopática, una fibrosis, ¿correcto? Si es con linfocitosis, entonces tendría que pensar en sarcoidosis, en neumonía de hipersensibilidad, en otras cosas, ¿correcto? ¿Sí? Hasta la tuberculosis puede dar linfocitosis. Y eosinofilia, entonces a usted le viene lo que Diego dijo inmediatamente, las eosinofilias pulmonares, ¿no? Que son muchas, la aguda, la neumonía eosinofílica aguda, crónica, si lo explico, las vasculitis también puede dar eosinofilia. Entonces todo eso acá, pero ¿qué ha pasado? En este momento, más que todo, la verdad, sinceramente, Anderson, estamos haciendo el lavado bronquial y excluyendo la parte infecciosa con los cultivos para micobacterias y hongos. Sí, ahora las determinaciones, el lavado bronquial va más allá. Pueden ver, como dijo, los gránulos de Birbeck, hacer recuentos de la subpoblación de linfocitos CD4, CD8, ¿no? Y eso. Pero en general usted tiene que grabarse como alumno, puede ser que sea neumólogo, puede ser que no sea. Que debe hacerse de rigor es un lavado broncoalveolar, no bronquial, lavado broncoalveolar y cuantificar las poblaciones celulares, si me explico, hasta cuántos macrófagos hay ahí, ¿correcto? En ese lavado, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Sí me explico? Ahora, ya para acabar, en toda enfermedad intersticial, mínimo hay que hacer una fibroscopia con lavado bronquioalveolar, ¿correcto? Y seleccionar muy bien esos casos, ¿sí? Seleccionar los casos que deben ir con certeza porque ustedes vieron cómo les cambia el diagnóstico. ¿Sí me explico? Es que a veces ustedes dicen, es que no hay radiólogos adecuados, es que no hay neumólogos adecuados. No, el problema no es ese. El problema es que a veces, como les enseño yo, pueden haber 2 o 3 patrones a la vez, ¿sí? Y entonces es muy difícil. La única que uno puede, con criterios mayores y menores, decir, eso es probablemente una fibrosis pulmonar idiopática, es la fibrosis pulmonar idiopática que adopta un patrón de neumonía intersticial usual. ¿Sí me explico? Correcto. Es la única que usted puede ver que dice, esa es, y está aceptado hoy en día que si llena criterios mayores y menores, no necesariamente tendría que ser llevada a biopsia. Sin embargo, a veces no todo es tan fácil. En las fases iniciales de la fibrosis puede uno confundirse, ¿correcto? Pero esa es la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Pero aquí sí hicimos muchísimo. Y digo hicimos porque yo era el que lo hacía con el apoyo de esa bacterióloga y a nivel particular también. ¿Sí me explico? ¿Correcto? Pero lo que yo estoy viendo hay que decir la verdad. Yo tengo que hablar lo que veo. ¿Sí me explico? Ya la mandé estuvo 3 meses con la profesora Paulina entrenándose allá para hacer el lavado. No es que sea sofisticado, es más que cuestión como de rigurosidad y de método, ¿sí? ¿Correcto? Pero como las abordamos con biopsia por toracoscopia, inmediatamente sacamos la biopsia y la mandamos a la profesora Paulina y la profesora Paulina nos dice qué enfermedad intersticial hay con un 95-98% de certeza. Nosotros acá para acabar, ¿sí? El diagnóstico de enfermedad pulmonar, estoy hablando de acá donde estoy yo, le damos menos, es casi cercano al 95-98% de certeza. Estamos hablando que le hacemos el diagnóstico a todas, ¿sí? Con el apoyo de la neumopatóloga. El problema va a ser el día que la profe se enferme, con quién la suplimos, ¿sí? Porque es que es un ojo entrenado, un ojo de pato macho canadiense, como digo yo en las rotaciones, y ellos saben por qué estoy hablando del ojo de pato macho canadiense. Si usted no rotaba a entender eso, ¿no? Es un ojo muy fino, muy abusado y a distancia. Entonces se necesita experticia. Y eso pasa mucho, mire. Yo veo a veces biopsias que hacen en otras partes, Bogotá, inclusive Cali, Medellín, y las cogen patólogos integralistas y no hacen el diagnóstico bien, ¿correcto? Entonces ahí está lo que le tengo que decir. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, doctores, feliz día. Como siempre, nos queda... Perdón, es que me están llamando ahí, pero no. Pero mire, lo que quiero decirles Doctor, es que... una pregunta. Sí. Una última pregunta. El Hágalo. tratamiento de base, como el tratamiento de base de la neumonía intersticial no específica, la NINE, se mencionaba en varias patologías. ¿Cuál sería el tiempo
indicado para ese tratamiento. Consistía en glucocorticoides. Si no Interpreto lo recuerdo. complejo de eso. A ver, neumonía intersticial no específica es un diagnóstico histopatológico, ¿correcto? Claro, de certeza. Hay una entidad como enfermedad que se llama la neumonía intersticial no específica, pero hay otra, por ejemplo, hay otras enfermedades como las asociadas al colágeno que pueden dar patrones de NINE. Entonces, en ese caso, usted está obligado a descartar las enfermedades del colágeno por criterios clínicos y apoyarse en la serología. Mejor dicho, todo paciente que en realidad tenga una enfermedad intersticial no aclarada debe hacérsele un perfil descartando las enfermedades reumatológicas y usted debe enfocarlo con criterios clínicos de que no vaya a ser, descartar que no tengo lupus, que no tengo una artritis reumatoidea, de que no tengo una esclerosis sistémica progresiva, que no tengo una enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Entendimos esa parte? ¿Sí? Por ejemplo, hay algunas enfermedades del tejido conectivo que pueden dar un patrón, ¿sí me explico? Un patrón de neumonía intersticial usual en algunas áreas, pero son patrones en alguna área. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Como le digo yo, para que les quede, o sea, como entidad específica del pulmón, sí está la NINE, pero a veces se ve asociada a otras cosas en las cuales usted tiene que descartar, ¿correcto? Entonces, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Por qué? Porque no es solo un diagnóstico histopatológico meramente, no, ¿sí? Entonces usted siempre que en el ¿cómo se dice? En el abordaje del paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, y más si tiene artralgias, ojo, tiene que descartar las enfermedades del colágeno. Ahora, voy a poner un ejemplo. Las artridosis, para ser más complejo, pueden poner artralgias, pero la sarcoidosis no es enfermedad del colágeno. ¿Entendimos? Sí, no es enfermedad del colágeno. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tenga artralgia no necesariamente tampoco indica que tenga eso, pero hay que tener cuidado. Es más, ha habido mucha controversia porque en un tiempo algún reumatólogo postuló y dijo que era que no había tales enfermedades pulmonares como tal, sino que eran unas formas frustras de enfermedades del colágeno, formas frustras. Pero hasta ahora se habla, por ejemplo, en las enfermedades del colágeno de compromiso pulmonar. Entonces, ¿en qué enfermedades del colágeno hay compromiso pulmonar? Artritis reumatoidea, lupus, esclerosis sistémica progresiva, enfermedad mixta del tejido conectivo, Sjögren, en muchas, ¿sí? El Sjögren. Entonces, cuando uno ve eso, ¿qué hace? ¿Cuál es la actitud? Generalmente nosotros o yo, esos pacientes, desde que estén en buenas condiciones y no tengan contraindicación para una biopsia pulmonar. ¿Y cuál es la contraindicación de la biopsia pulmonar por atoroscopia? 3 condiciones son importantes. Primero, que no va a tener retención de CO2, o sea, una hipercapnia muy severa, ese paciente no se lleva. La más importante, que tenga hipertensión pulmonar severa. Todo paciente con cualquier enfermedad de pulmonar intersticial difuso, eso es muy importante que lo anoten, tenga hipertensión pulmonar severa, no se biopsie, eso es un criterio o política de junta. Y la otra, con hipoxemias muy severas, tampoco, pero si se juntan las 3, tiene hipoxemia severa, tiene retención de CO2 y hipertensión pulmonar, no se biopsia. Entonces, eso hace más complejo la cosa. Entonces nosotros la llevamos, ¿por qué? Porque a veces esos pacientes, como están tan inmunosuprimidos y con protocolos de tratamiento con biológicos, agentes biológicos, con agentes inclusive inmunológicos, o sea, de supresión inmunológica, esos pacientes tienen enfermedades del colágeno, tienen infecciones asociadas, ¿correcto? Infecciones asociadas. Entonces usted se le puede pasar cualquier enfermedad. Por ejemplo, Laura, usted sabe que la neumocistosis produce vidrio esmerilado. Entonces usted dice, es que tiene vidrio esmerilado, entonces eso puede ser una NINE, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo, y resulta que no tienen la NINE sin la infección. Entonces lo llevamos por esa razón a biopsia, ¿sí? Para estar totalmente seguros, porque resulta que pueden tener otras enfermedades asociadas. Es que esto es muy complejo, no es fácil. Entonces, todavía hoy en día no sabemos bien ese lindero que hay entre la parte reumatológica y la parte pulmonar. Hay entidades que son de nosotros, pero siempre pensar
y descartar, como puse yo, en un paciente que tenga una EPID no aclarada, que no vaya a ser una enfermedad del colágeno como tal, y lo que veamos ahí es el compromiso pulmonar per se mismo. ¿Entendimos esa parte? Es que esto es como complejo, complejón, no es tan fácil como parezca, ¿correcto? Yo no sé si con eso le contesté bien la pregunta. ¿Ah? ¿Sí, Laura? ¿O no? No, la confundí. Sí, No, sí, pero no. pues, sí, igual yo también preguntaba por los tiempos de tratamiento, por lo menos en una NINE confirmada. Mire, por ejemplo, le voy a contar la última, que tuve ahí rápidamente, permítame un momentico. Me llegó al consultorio y aquí adjunta un paciente que había estado trabajando mucho tiempo cargando bultos de frijol, de lenteja, bueno, de todas sus garbanzos, todo lo que usamos en la casa de estos granos. Y después trabajó 12 años en una empacadora de arroz donde secaban arroz y eso. Entonces eso bota tamo y muchas cosas. Ese paciente nos llegó con unas opacidades muy periféricas iniciales y lo llevamos a biopsia. La biopsia de aquí, hecha por aquí, salió, no hubo diagnóstico, se la mandamos a la profesora Paulina. La profesora Paulina nos la remite con una neumonitis, perdón, con una NINE, neumonía intersticial no específica. Entonces, ¿qué es eso? En este caso, ya hace poco vino, volví a verlo, porque le han puesto tratamiento y no ha mejorado, porque estas son enfermedades progresivas y que acaban y deterioran y terminan como vieron ayer, en trasplante de pulmón. Mire, ¿y sabe qué? Ese paciente es una neumonía intersticial no específica, secundaria a inhalación de agentes inhalados. Eso, todo, o sea, esas partículas de material particulado del arroz, del frijol, de los granos que tienen, mire, le produjeron eso. ¿Por qué? Porque entró al organismo y montó esa reacción en el organismo y no fue una neumonitis de hipersensibilidad, es otro patrón, porque es visto por la doctora que tiene un ojo entrenado, ¿ok? Y esa es una NINE secundaria a los agentes inhalados, ¿correcto? Está muy malo y es un paciente muy joven. Es más, alguien desesperadamente, un neumólogo, le puso perfintón, cuando yo no creo que esté indicado en ese caso, porque la NINE no se trata con perfentón. La NINE, como dijo Diego, se ponen esteroides y se mira la respuesta, ¿correcto? Pero muchas responden en la NINE y este no ha respondido, está muy malo el paciente. Joven, pero con diagnóstico de certeza, ¿entendimos? Entonces, este es un amplio mundo. Entonces, siempre que vean, traten de descartar en este mundo del EPID que no vayan a hacer qué tanto hay en la parte ocupacional que produzca lo que están viendo tanto en imágenes como en histopatología en el pulmón. ¿Correcto, Laura? ¿No entendió lo de la NINE? Sí. Es que es difícil. Es que esto no es fácil. Tranquila, no se afane. No se preocupen. Usted, lo que se trata con este seminario para todos los alumnos que me están oyendo ya y para acabar, es que abran los ojos ante un mundo nuevo, un mundo novedoso que ustedes no habían visto, porque hasta ahora están entrando en este mundo. Y decir cuando vean un patrón intersticial, hombre, caramba, esto es un patrón intersticial, ¿qué lo está causando? ¿Sí? Pero para eso hacen la historia y eso. Y por último, puede ser drogas, medicamentos, no es que eso, entonces todo eso por exclusión, ¿sí? Ahora aparece con una intersticial la historia clínica, resulta que recibió radioterapia, y es una neumonitis actínica, o sea, neumonitis por radiación, ¿correcto? Y daña siempre el pulmón. Ahora casi ya no, porque los nuevos equipos de radioterapia, como el que teníamos aquí acá en el que donó Copetrol hace poco tiempo, no hace mucho, pues ya es la planeación, pero se ven todas esas cosas. Todo eso se ve en la práctica, ¿no? Bueno. Buen día. Si no hay más, mire, esto son, en mi reloj son las 10:55. ¿Dónde está mi grupo de rotación que anda escondido? Se voló ya. ¿Dónde están los de rotación? Hola, doctora, aquí estamos. ¿Quién tengo el gusto? ¿Con Camila? Sí, señora. Hola, Estamos. Camila, hola. Y Lenzo se voló. Lenzo se voló. Ah, No, aquí estoy, doctora. mire, Lenzo, dijimos ayer que nos veíamos. ¿A qué hora nos conectamos? A las 11:30.
11:30. Creo que es buena hora, ¿cierto? Para que descansen un poquito de este mare magnum de información. ¿Sí? Ahora, Bueno. si usted quiere, discúlpeme que le diga, más, usted quiere leer de Nine específicamente, le estoy haciendo una propuesta, clara. ¿Quiere leer más de Nine? Porque si usted está interesada, sí, usted, Laura, le puedo mandar material para que entienda bien la enfermedad como tal. No, porque es que uno tiene que profundizar, Laura, no es por chiste. Entonces yo le mando con Diego, ¿sí? O con Diego al correo, o Diego se la enlaza con usted y le manda a su correo ese artículo y todo. Yo le busco un buen artículo que sea bien pedagógico, que entienda, para que tenga mejor comprensión de eso, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿La toma o la... Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, señor. Bueno, yo se la mando con Diego o con Rosana para que profundice, porque es que, mire, eso es lo interesante. Lo que está haciendo Laura es lo que, discúlpenme a todos los compañeros, es lo que hay que hacer. Tienen que tener dudas y aprender más, porque si ustedes se quedan con lo poquito que yo les doy, con lo poquito que yo les doy, o con lo poquito que nos dio Diego, que no es poquito porque hizo un buen esfuerzo, quedamos en la superficialidad, ¿sí me explico? Y esa es la medicina. La medicina cada vez es un reto y nos lleva a profundizar más. Porque los médicos, mire, cuando ustedes acaben el internado, pues cuando ustedes acaben la medicina y estén de internos, van a tener internos de la costa, de universidades del estado del interior, y ahí es cuando ustedes se van a testear. Y si ustedes estudiaron, hicieron las cosas bien, y todo eso, dicen, uy, yo sí aprendí, leí, mire, y este tigre que, ¿sí me explico? Esa es la gran diferencia. Entonces uno no estudia para sacar buenas notas, uno no estudia para lucirse, uno estudia es para adquirir conocimientos y sobre todo para beneficiar con los actos médicos al paciente, porque no hay nada más peligroso que un médico que no tenga conocimientos, porque eso es más peligroso que un enano con barbera. Es terrible y resulta que eso no es solamente lo que el ser humano recibe, el paciente, o sea, recibe una mala abordaje, sino después para ustedes se les bota, porque la gente hoy en día manda a hacer autopsias, sino es difícil. Consulta, hoy tenemos tanta tecnología. A mí me pasa, mire, cada paciente al lado está con un celular y detrás de ese celular está o un estudiante o una enfermera auxiliar o un médico o por allá un pariente o un amigo de ellos que son especialistas y están consultando. Esa es la medicina moderna, ¿sí? Entonces usted tiene que ser una medicina muy buena y de carácter universal, ¿correcto? Bien fundamentada. Hasta ahí los dejo, doctores. Me alegra verlos. Buen día y buena tarde. Entonces con Diego le mando el Buen día. El artículo lo puede mandar Gracias, a todos. doctor. Feliz día. ¿Quiere? Sí, Claro, no, todo el mundo. que queda, no, es que yo no es que quiera excluir, yo no estoy haciendo exclusión y dije, bueno, solo para Laura, no, para nada. No, es que yo entendí, perdón, es que como dijo solamente lo enviar a Laura, entonces yo dije, pues sería bueno que lo enviara a todos. Hago claridad, ¿por qué? Porque es que no, yo soy de mente abierta y yo estoy para enseñarle lo que más pueda, esa es mi misión. Entonces, no, para nada. Yo a Diego se lo paso y a Rosana y entonces ellas lo divulgan a todos. No hay problema porque la ciencia es abierta. Y el principio, yo lo dije es porque vi interés en ella y uno no sabe, mire, por último otra anécdota. Resulta que cuando yo estaba haciendo el posgrado en medicina interna, iba a ser neumólogo, un día donde yo vivía se enfermó de sarcoidosis. Le dio sarcoidosis en el hígado, se hizo el diagnóstico. Y yo ese día, estudiando medicina interna, yo me di cuenta que no sabía de sarcoidosis, ya siendo un estudiante de medicina interna. Y leía. Entonces, ¿qué hice? Me puse a leer y a leer y a leer y a leer. ¿Sí me explico? Y tanto que en mi tiempo, en el hospital donde yo me formé en neumología, a mí me buscaban como referencia, en el servicio de gastroenterología me buscaba, me dice, Fabio, venga para acá que ustedes sabemos que lee y profundizamos. Mire, tenemos a este paciente. Denos usted su opinión, cómo lo manejaba. ¿Sí me explico? Me volví a fuerza de reto por ayudar a mi tía, ¿sí? Vivía pendiente de sarcoidosis, ¿sí? Y tanto que hoy en día en la vida, pues fui neumólogo, la sarcoidosis es una enfermedad importante y aquí en Norte de Santander la tenemos y hago con relativa facilidad ese diagnóstico. Llegan acá y digo, uy, eso es una sarcoidosis. Pero es para que ustedes vean lo que les digo, el arte de profundizar, de ir metiendo uno más en el tema, lo hace a uno
que adquiera mucho conocimiento que después beneficia a mucha gente. ¿Entendimos esa parte? Entonces, allí Daniela, para nada artículos en exclusividad porque no los hay, y me perdonan los otros porque solo pensé que como yo tenía un interés en ella sola en profundizar, no sé si de pronto tenga por ahí alguien con Mine, de pronto es eso, uno no sabe, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Interés académico. Entonces, buen día, se lo mandamos con Diego, ¿listo? Voy a ponerme a buscarle uno bien día. Muchas gracias. ¿No? Que muchas gracias. No, que nos vemos. Hasta luego. Nos vemos a las Gracias, 11:30. doctor. Buen día, buen día.